Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al seminario de la pregunta a la evidencia, estrategias de investigación asistidas por inteligencia artificial en la era de la sobrecarga informativa, presentado por Eloa Quintana Roo y por la CIS. Muchas gracias. Adelante, doctora Valeria. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Coordinación de Investigación por esta invitación. Vamos a iniciar con la presentación de los ponentes y la orden del día. En primer lugar, con el tema desarrollo de la pregunta de investigación, va a acompañar la doctora Ariadna Judith Torres Pedrosa. Ella es la coordinadora de Educación e Investigación del HGZ número 1 en Chetumal, Quintana Roo, y cuenta con una maestría en tecnología educativa y competencias digitales y un diplomado en IA aplicada. En segundo lugar, tendremos el tema búsqueda de literatura médica, presentado por el doctor David Rojano Mejía, quien es coordinador de programas médicos del área de evaluación del desempeño de la División de Desarrollo de la Investigación en Salud, de la Coordinación de Investigación en Salud. También cuenta con una especialidad en medicina física y rehabilitación y tiene una maestría y doctorado en ciencias médicas, además de que es investigador activo del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 1. Y en último lugar, como parte del seminario, estaremos revisando análisis y síntesis de la información, que esta es presentada por una servidora, doctora María Valeria Jiménez Báez, quien actualmente funge como coordinadora de planeación y enlace institucional en el OAD Quintana Roo. Y bueno, dentro de mi formación tengo la especialidad en medicina familiar. Además, cuento con maestría y doctorado en ciencias y actualmente también desarrollo investigación clínica. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores nivel 1. Agradezco de antemano la oportunidad y con el equipo que hemos conformado con la coordinación y aquí en Quintana Roo, vamos a ir desglosando esta importante herramienta de la inteligencia como una parte, pues, en la actualidad para el desarrollo de investigación. Adelante, doctor David. Ok, eh, buenos días. Voy a compartir mi presentación. Ya está. Bueno, gracias por la oportunidad y vamos a iniciar. Me gusta iniciar siempre con esta frase o esta cita. Dice, es Charlie Munger, es un inversionista, empresario, bueno, era, y un filántropo. Y dice, en toda mi vida no he conocido gente sabia que no leyera todo el tiempo, ninguna, cero. Entonces, tenemos que estar leyendo para actualizarnos. Y partiendo que el conocimiento médico se incrementa día a día, es indispensable contar con las herramientas necesarias para acceder a este conocimiento de una manera práctica. Y hasta el momento la única manera de ingresar a este conocimiento es leyendo, no hay otra forma. Y lo que vamos a hacer ahorita es tratar de facilitarles el acceso a esta información a través de estas herramientas de IA. El objetivo de esta plática es que ustedes conozcan las bases de datos tradicionales y algunas más recientes apoyadas en inteligencia artificial. Eh, y bueno, vamos a partir con otra pregunta. ¿Los médicos realmente necesitan información? Bueno, se hizo una revisión sistemática y se encontró que los médicos sí se plantean preguntas cada que ven un paciente y esta puede ser tan frecuente como 0,18 o hasta 1,5 preguntas por cada paciente. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿y esa pregunta tiene alguna respuesta? ¿Buscan la respuesta? Pues sí, del 23 al 93% la buscan y la encuentran. ¿Y cuánto tiempo se tardan en encontrar o contestar estas preguntas? De 2 a 32 minutos más o menos.
Y bueno, ¿qué es lo que buscan? Pues básicamente tratamiento, diagnóstico, epidemiología. ¿A quién le preguntan o dónde consultan? A los colegas, después artículos de revistas, sitios web, Medline, PubMed. Esto tiene que ver mucho con la generación. Hay artículos en los que se les pregunta a estudiantes y residentes y ellos ya empiezan a utilizar Dynamite, UpToDate, y algunas otras herramientas de ella. Y los médicos ya con más antigüedad, pues ya nada más se van a PubMed, que es lo básico. Entonces, bueno, esto depende de la generación. ¿Cuáles son los principales problemas para acceder a este vasto conocimiento? Pues uno, la sobrecarga de información, hay mucha y no sabemos por dónde empezar. Y otra es la falta de tiempo. El médico, pues con tanta consulta, por lo menos en el sector público, pues es difícil acceder. Y la otra es la falta de conocimientos, que es lo que tratamos de apoyarlos con este seminario. Bueno, antes, cuando daba esta clase, les decía, lo ideal es de que llegáramos con la computadora y le dijéramos, oye, tengo un paciente así, con estas características, ¿qué le hago? Es decir, preguntar en lenguaje natural y que la computadora o la plataforma, la base de datos nos diera los resultados. Ahora con estas nuevas tecnologías parece que ya es posible hacer esto, o al menos plantear la pregunta con un lenguaje natural, que es como se le llama. Y bueno, las bases de datos, primero por lo básico, se clasifican en estudios individuales, que es artículos originales, síntesis, sinopsis, sumarios y sistemas. Vamos a empezar por sumarios y sistemas. Bueno, una de las bases de datos más utilizadas en la práctica clínica es Dynamite, pero como les decía, no todos los médicos tienen acceso a esta plataforma y no muchos de los médicos lo conocen, aunque tuvieran la capacidad para acceder a esto. Varía de acuerdo a la generación. Entonces, ¿qué es Dynamite? Es una base de datos médicos apoyado en decisiones más basadas en evidencia. Es decir, tiene información validada por pares que se actualiza y se actualiza recientemente. Entonces aquí les presento la plataforma de Dynamite. Tenemos una ventana de búsqueda sencilla y tiene el formato de un libro, pero actualizado y con grados de recomendación, nivel de evidencia y grados de recomendación. Entonces, aquí le estoy preguntando de dolor de hombro y me hace un resumen rápido del tratamiento, generalidades, pero también nos puede dar les digo que es como si fuera un libro, prevalencia, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, qué funciona, qué no funciona y las brechas del conocimiento. Una plataforma muy similar es UpToDate, que es igual evidencia médica en la práctica. Es igual una base de datos médico, apoyado en medicina basada en evidencia, información actualizada y es de las más utilizadas en el ámbito mundial. Igual tiene una ventana de búsqueda sencilla, desarrolla el tema, nos da las referencias, podemos acceder rápidamente a las referencias y nos da el artículo completo y nivel de evidencia y grado de recomendación. Entonces es muy práctico. Desafortunadamente, tienen un costo. Pero ¿qué es con lo que sí podemos acceder? Tenemos en el IMSS acceso a Clarivate y Clarivate desarrolló una base de datos asistida por inteligencia artificial. Es una base de datos que busca en las revistas y los libros de Clarivate. Entonces, ¿qué nos garantiza esto? Que la información está validada. Y bueno, las ventajas, al igual que todas las inteligencias artificiales, es que ahorramos tiempo, es confiable, nos da acceso a las referencias y bueno, para nosotros en este momento es accesible. Bueno, aquí les presento la pantalla de Research Assistant, que es de Clarivate, que es con la que contamos, y tiene dos puntos, que es lo que vamos a ver, el explorador de tema y la revisión de la literatura. Bueno, aquí entonces yo le voy a poner que haga una revisión de la literatura. Le estoy diciendo que estoy interesado en la telerehabilitación en hombro doloroso. Y bueno, me dice, analiza los puntos y me dice, bueno, de telerehabilitación de hombro, tengo estos subtemas. ¿Quieres que te hable de alguno en específico? Ya le pongo que sí. Que me hable acerca de la comparación entre telerehabilitación y la rehabilitación presencial. Aquí él me pone, bueno, Research Assistant me dice, para hacer tu revisión de la literatura voy a utilizar estas palabras claves, que es lo que normalmente se hace cuando hacemos una búsqueda manual.
hacemos una estrategia de búsqueda a través de las palabras clave y los operadores booleanos. Entonces aquí me dice, ¿parece bien que yo incluya estos operadores? Sí, está bien. Entonces, bueno, dice, voy a proceder a buscar, hacer tu revisión sistemática. ¿Te parece que utilice los últimos 10 años de la literatura? Sí. Bueno, ahora tengo la opción de darte la revisión de 25 a 50, de 25 a 50 referencias. ¿Cuántas quieres? Y ya le ponemos 25. Esto va a depender de acuerdo al tema, ¿no? Hay temas que son muy nuevos, entonces no tiene tantos. Y bueno, ya me desarrolla aquí la revisión. Y algo muy importante que me da es que hay un apartado que dice brechas de la investigación. Entonces me dice, mira, este tema está así, estas son sus características, sin embargo, hemos identificado que no hay investigación a largo plazo, hay mucha diversidad en las poblaciones, no hay una estandarización en los protocolos, hay una diversidad en el uso de las tecnologías. Entonces, con base en esto, yo te propongo que hagas esto, que te puedas plantear estas preguntas de investigación. Entonces, aparte de conocer el tema, nos da la oportunidad de acercarnos o desarrollar un proyecto de investigación considerando estos vacíos en el conocimiento. Y bueno, otra es la revisión de la literatura, que es muy similar, me pide el tema, le vamos especificando las características del tema y bueno, básicamente así funciona. Otra de las cosas que pudiéramos utilizar para contestar nuestras preguntas de investigación, ya sea tanto clínicas como para proyectos de investigación, es Open Evidence. Open Evidence es un motor, es una base de datos que está médica, que está patrocinada por New England Journal of Medicine, JAMA, Cochrane, entre otras. Y es un asistente clínico con inteligencia artificial. Lo novedoso de esto es de que ya podemos hacer preguntas en lenguaje natural y está basado en medicina basada en evidencia a través de los artículos de estas colaboraciones y de otras muchas más. Y esto es gratis, afortunadamente. Entonces, lo único que hay que hacer es registrarse, entrar y vamos a ver un ejemplo. Fíjense, yo aquí le estoy preguntando, ¿cuál es la intervención más efectiva para la tendinitis del supraespinoso? Entonces aquí ya empieza a desarrollar el tema y me dice, bueno, tenemos la fisioterapia como tratamiento principal, pero también tenemos la infiltración con corticosteroides y bueno, si esto no funciona, tenemos otras opciones como son la cirugía. Me da la referencia y me sigue preguntando, oye, ¿quieres que te desarrolle algún tema más? Y bueno, podemos ir hablando de ellos con un lenguaje natural. Entonces yo aquí le digo, sí, háblame por favor de la fisioterapia. Entonces ya me empieza a hablar de los ejercicios, de la dosificación, de los medios físicos y sigue avanzando, me da las referencias y me sigue preguntando, oye, ¿quieres algo más aparte de esto? Le digo, sí, oye, háblame acerca del ultrasonido terapéutico, ¿funciona o no funciona? Entonces me empieza a poner aquí, como tiene acceso a Cochrane y a las publicaciones más, reconocidas, toma la información ahí y me va diciendo, bueno, mira, de acuerdo a esto hay una revisión sistemática que dice esto, esto, esto. Entonces, ya con esto me va desarrollando mi tema. Igual, le digo, oye, ¿me puedes hablar más específico del láser terapéutico? Y ya me empieza a desarrollar el tema. Y al final, podemos llegar hasta donde querramos, pero al final, me dice, bueno, con todo lo que me has preguntado, ¿te gustaría que te haga un algoritmo de tratamiento, siguiendo estos pasos? Y ya me lo va planteando y me dice, bueno, para empezar, tendrías que iniciar con fisioterapia, estas son las intervenciones más recomendables, la dosis, la frecuencia, la intensidad. Y si esto no funciona, haz esto, esto y esto. Entonces es muy práctico para la práctica clínica y también para armar un marco teórico si estamos desarrollando investigación. Entonces la ventaja de esto es gratis. Vimos Clarivate, que es una de las empresas más grandes, pero también tenemos el Sevier y tenemos a Clinical Key IA. Igual es lo mismo, combina su base de datos con inteligencia artificial y nos permite hacer resúmenes y acceso a la información de manera práctica. Igual tenemos la ventana de búsqueda sencilla y podemos empezar a hacer preguntas en formato, el lenguaje natural que le llamamos, sin utilizar las palabras clave ni los operadores booleanos. Esto desde un inicio pudiera parecer muy atractivo, pero vamos a ver
más adelante cuáles son las desventajas. Hay otra plataforma que se llama Consensus. Igual, la ventaja de estas nuevas inteligencias artificiales es de que nos permite hacer preguntas en lenguaje natural. La ventaja también de Consensus es de que hace resúmenes automáticos y nos da un indicador de evidencia. Nos dice, encontré 15 artículos, de estos 15 artículos, 14 dicen que sí funciona y uno dice que no funciona. Nos da acceso a citas directas y nos hace un resumen. Vamos a ver cómo funciona. Entonces yo aquí le pregunto, eh, ¿la, la telerehabilitación para con artrosis grado 2 funciona o no funciona? Y me dice, lo hace en minutos, ¿eh? Aquí les presento un video, ya lo hice, pero es el resumen. Pero me dice, identifiqué 13 artículos. De esos 13 artículos, 12 que están en verde dicen que sí funciona, uno dice que no funciona. Y desglosa aquí cada uno de los artículos, las principales características, y después desarrolla cada una de las variables, en este caso dolor y funcionalidad. Me dice quién dice que sí funciona, que no funciona. Hace el rastreo de los artículos, me dice cuántos artículos se publicaron por año. eh, y vamos a ver más adelante. Y al final nos hace un resumen como si fuera una revisión sistemática. Tiene el formato, mire, vean, tiene la pregunta de investigación, viene la introducción, viene la metodología más adelante, los métodos, eh, qué artículos incluyeron, cuáles excluyeron, como si fuera una revisión sistemática, de manera automática. Y al final de cuentas nos dice los resultados. Entonces, es muy práctico. Y también al final nos dice la discusión. Entonces, esto para acceder de manera práctica a un tema o conocer de un tema es muy práctico. Y bueno, al final nos dice, de acuerdo a cada una de las variables de resultado, nos dice cuál es la evidencia, si es fuerte o si es débil. Entonces, bueno, aquí nos hace un resumen. Y bueno, ya podríamos tener nos dice la conclusión, consensus. Y al final algo muy importante también nos dice las brechas de la investigación. Igual, qué es lo que se debería, qué es lo que no se ha estudiado. Y al final nos dice, mira, con toda esta revisión que he hecho, no hay estudios a largo plazo, no hay estudios que estandaricen la intervención. Entonces nos da sugerencias para hacer la revisión. Igual, hay otra que se llama Elicit y eso funciona de una manera muy similar. Planteamos la pregunta en formato natural, hace la búsqueda de los artículos, extrae la información y esto lo hace en menos de 5 minutos. Y al final nos da una revisión sistemática, automatizada. Nos da introducción, metodología, resultados, eh, discusión y conclusiones. Entonces es muy práctico. La desventaja es de que, bueno, sí hay que pagar para esto, ¿no? Pero es muy, muy práctica. Eh, bueno, entonces ya hasta el momento hemos visto algunas bases de datos, algunas tradicionales, que es Dynamed, UpToDate, algunas basadas en evidencia, que es Research Assistant, Open Evidence, Consensus y Elicit. De estas, las que tenemos de manera gratuita para el instituto es Research Assistant y Open Evidence, que es para todo el mundo. Consensus, Elicit, hay que pagar. Bueno, entonces también actualmente muchas de las personas están utilizando ChatGPT o DeepSeek y partiendo de eso, hicimos este ejercicio. Queríamos ver quién daba las referencias más válidas, ChatGPT o DeepSeek. Y para esto lo que hicimos es creamos un prompt. Y lo que hicimos es, soy un médico especialista en medicina física y rehabilitación especializado en el tratamiento de, y aquí le poníamos una patología, proporcióname 10 publicaciones científicas clave y recientes relevantes sobre el tema, sobre el tratamiento con fisioterapia. Esto se repitió 5 veces, es decir, por cada patología teníamos 50 referencias y queríamos ver cuántas de estas referencias realmente eran válidas. ¿Y qué es lo que encontramos? Estas eran las patologías: Parkinson, parálisis cerebral, lesión medular, bueno. Y encontramos que el ChatGPT nos dio 44% de referencias válidas en comparación con DeepSeek, que son 47. Entonces,
Esto parecerá mucho o poco, depende de cómo lo vean, pero en el año 2023, en un estudio que nos basamos para hacer este ejercicio, ellos reportaban que estas inteligencias artificiales tenían el porcentaje de referencias válidas era como del 18%. En 2 años ha ido incrementando y conociendo que esto se va la mejoría en estos sistemas se da de manera exponencial, en unos años seguramente esto ya va a incrementar a cerca del 100%. Entonces hay que ir vigilando esto. También vimos de las publicaciones que nos estás dando de 40%, ¿cuántas tenían factor de impacto? Y 76.3 para ChatGPT y 74.9 para DeepSeek. Con relación al factor de impacto, pues eran muy buenas, la mayoría eran cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 eran menos, cuartil 4 no había ninguno. Entonces, cuando las referencias son válidas o existen, la calidad es muy buena. Y el número de referencias por artículo en DeepSeek era de 330 y de ChatGPT de 20 y tantas. Entonces, bueno, puede ser una opción. Y con relación al año de publicación, encontramos que DeepSeek utilizaba o obtenía referencias más viejitas. Este ejercicio se hizo en enero del 2026 y vimos que este ChatGPT daba información más reciente. Y bueno, hay actualmente hay otras bases de datos para buscar referencias o encontrar información, y esto va a ir creciendo exponencialmente. Las ventajas, como les decía, del uso de la inteligencia artificial es el uso del tiempo. El médico no tiene tiempo, entonces el acercarse a estos recursos, pues nos da la información de manera rápida, a diferencia de los métodos tradicionales. Entonces, como resumen, la mejor base de datos sigue siendo PubMed, Consensus, Elicit y ResearchRabbit. Y bueno, ChatGPT, Cloud, DeepSeek todavía no son de lo mejor. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo mejor o qué va a ganar el médico si empieza a hacer la búsqueda de la literatura médica, si se empieza a contestar estas preguntas que se plantea con cada uno de sus pacientes? Bueno, mejora la atención del paciente. Se ha demostrado que disminuyen las complicaciones, mejora el diagnóstico, el tratamiento, disminuyen los días de incapacidad, los días de estancia intrahospitalaria. En pocas palabras, mejora la calidad de la atención del paciente. También mejora la confianza del médico, ya que eh, tiene la seguridad de dar tratamientos más efectivos y sin dañar. Mejora la comunicación en los colegas. Entonces, esto debería ser este, una práctica más frecuente entre los médicos. Con todo lo que dijimos, ¿cuál sería la conclusión? Primero, trabajar con lo que tenemos, ¿no? No podemos pedir más, o lo ideal sería tener todos los recursos, pero bueno, siendo realistas, ¿qué es lo que tenemos? Pues una buena opción sería empezar con Research Assistant, complementarlo con Open Evidence y usarlo y complementarlo con PubMed. Y bueno, ya manera de conclusión, bueno, la opción B puede variar de acuerdo a cada uno de nuestros recursos, pero con la opción A estaríamos muy bien. Ella nada más para terminar, actualmente las herramientas de IA todavía no son lo suficientemente sensibles para reemplazar las búsquedas de literatura tradicionales. Fíjense que en este estudio del 2025 se comparó Elicit con Elicit para hacer una búsqueda de la literatura, como les mostré en el ejercicio, contra una búsqueda natural, y se encontró que de acuerdo a la patología o al área de expertise, la sensibilidad o la capacidad para detectar artículos relevantes no era tan alta en el ICIT como en PubMed o como la manera tradicional. Entonces, a pesar de que nos da una buena información, no incluye a toda, por el momento. Entonces, pues no es suficiente por el momento. Y dice que la IA puede sintetizar en la superficie de un tema de manera excelente, pero carece de comprensión profunda, la evaluación crítica y el juicio contextual matizado que aporta un investigador humano. Lo que quiere decir es que la IA puede tomar decisiones prácticas para si funciona o no funciona, pero cuando ya tiene que involucrar un sistema o una comprensión, un juicio clínico, es donde falla, entonces todavía no es recomendable. Y bueno, ya nada más por último, les quiero mencionar que las herramientas de IA deben utilizarse como asistentes por el momento,
no como sustitutos. La supervisión humana constante es indispensable para validar datos, interpretar casos límite y corregir las alucinaciones. Entonces, bueno, actualmente hay que verlo solamente como un asistente y ya vimos que por muy buenos que sean, no superan al trabajo humano. Entonces, por el momento, hay que quedarse con PubMed o empezar con estas bases y terminar siempre corroborándolo con PubMed. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David. Le agradecemos su participación. Bueno, aquí inició el doctor David, cuando iba a comenzar la doctora Ariadna. Una disculpa, doctora Ariadna, de todos modos, en este caso el orden de los factores no altera el producto. Adelante, doctora Ariadna. Bueno, muy buen día a todos. Agradezco a la Coordinación de Investigación en Salud y a la doctora Valeria por la oportunidad. El día de hoy les voy a presentar el desarrollo de la pregunta de investigación con inteligencia artificial. Pues como sabemos, la inteligencia artificial pues es un conjunto de algoritmos y modelos matemáticos que van a ayudar para ya sea hacer actividades parecidas a las de los seres humanos, cognitivas abstractas como es el análisis de información, como es el juicio y la resolución de problemas. En medicina, estas inteligencias artificiales han tenido pues un impacto abrupto en los últimos años, especialmente en aquellas especialidades como dermatología e imagenología que nos han ayudado para el reconocimiento de patrones clínicos. También son muy utilizados para la predicción, diagnóstico y pronóstico de muchas enfermedades y en lo que a nosotros nos compete, pues en el análisis de la Big Data. Nosotros sabemos que cada día hay hasta 3,000 artículos de alto impacto que se están publicando y es imposible, como comentó el doctor David, poder estar actualizados en este tiempo donde hay muy poco opciones para poder discernir en lo que es bueno o es malo leer. La inteligencia artificial no se guía por Journal of My Life, sino más bien por un análisis masivo de la evidencia. Y aquí viene el primer sesgo. ¿Por qué la inteligencia artificial se va a nutrir de lo que nosotros publiquemos, de lo que nosotros investiguemos? Entonces, si hay un poco de desigualdad en esta investigación, hablando específicamente en Latinoamérica, pues IA se va a nutrir específicamente de los artículos de los países de primer potencia. Con relación al uso de la inteligencia artificial para la investigación, en un artículo realizado en el 2025 se encontró que el 87.6% de los investigadores de alta gama utilizan las IAs. Sin embargo, más de la mitad, el 40.5%, lo oculta en su metodología. No lo refiere en su publicación. ¿Para qué utilizamos la inteligencia artificial en investigación? Bueno, más del 50% lo utilizamos para corrección de gramática, para mejorar la sintaxis, la redacción. El 45.9 es para iniciar un borrador, o sea, para que nos dé ideas, la creatividad venida de la IA, y solamente el 40.5% para la revisión de literatura. Entonces, tenemos una brecha muy importante y un área de oportunidad para poder utilizar las inteligencias artificiales para poder analizar esta megadata. Y en este momento en donde pensamos que ya nada se puede investigar o donde creemos que si no estamos en un centro de investigación o no tenemos la biotecnología en nuestra mano, no podemos identificar nuevos conocimientos, pues la IA nos da la oportunidad de encontrar estos vacíos en el conocimiento y estas brechas de planteamientos del problema. Entonces, es una oportunidad que podemos tener con la IA de profundizar en cuáles son estos vacíos y ver en nuestro constructo, en nuestro contexto, qué podemos investigar en nuestros hospitales. Entonces, como ya comentaba el doctor David, hay dos maneras de poder llegar a este conocimiento. Uno es por medio de las bases de datos que ya conocemos, como PubMed, en donde la recuperación es factual de lo preexistente y por medio de fórmulas matemáticas. La otra es la que yo les vengo a proponer, es el uso de prompts o instrucciones bien estandarizadas
en donde la IA va a buscar la información. Como ya lo refirieron, el principal sesgo que tenemos es la alucinación, la invención de información que no está evidenciada. Pero con esto nosotros podemos tener algunos candados que podemos obligar a la IA a que no nos mienta. Principalmente esta forma de buscar información puede ayudarnos cuando no tenemos una pregunta de investigación bien específica, la tenemos vaga, no sabemos específicamente qué investigar. El prompt, como ya lo comenté, es una instrucción que yo le voy a dar a la guía. Entonces, lo principal es que sea concisa, ¿sí? Que eliminemos toda la información superflua, que sea lógica, o sea, que le demos órdenes que lleven una secuencia. La tercera es que alcance un formato sin ambigüedad, o sea, que le digamos a la IA que si queremos un resumen, si queremos una tabla, si queremos un cuadro conceptual, qué es lo que quiero que haga la IA. La otra es que se tiene que adaptar a mis posibilidades, a mis condiciones y que le pidamos que reflexione, que investigue, que analice y que haga un juicio. Por ejemplo, aquí tengo una pregunta en donde yo le digo, le doy la instrucción a la IA, ¿sí? Actúa como un investigador clínico. Esto es muy importante porque de acuerdo a este rol que yo le voy a dar a la IA es el grado de profundidad que va a hacer en la investigación. Si yo le pongo soy un residente que quiero saber sobre algún tema, puede ser que se quede vago, pero si yo ya le doy la indicación de que soy un investigador clínico, que tengo doctorado y que necesito, ¿sí? De dar de analizar, de profundizar, de que resuma. O sea, en la segunda parte de mi prompt yo le voy a dar la orden, yo le voy a dar el verbo que quiero que haga aquí, que puede ser buscar, analizar, evidenciar, comparar, etcétera. Y la siguiente es la instrucción de cómo quiero que me dé esta información. En este caso yo le puse en un resumen médico, ¿sí? Especificar en dónde vienen los corchetes, qué es lo que quiero que me investigue en un resumen médico. En este caso sería pues la especialidad o el tema que yo quiero abordar. Aquí, por ejemplo, pues estoy poniendo cuál es el tema que quiero investigar. La segunda parte del prompt dice genera una tabla comparativa con los efectos secundarios. Aquí sería el formato de salida y le estoy dando el tono. El tono yo le puedo poner que sea conciso, que sea en un tono formal, que sea científico y aquí yo le puedo poner evita alucinaciones. Y ya con eso podemos disminuir mucho este sesgo de utilización de las IAs. Hay que considerar que debemos de conocer los signos que debemos de utilizar en los prompts. Por ejemplo, en los corchetes vamos a poner la variable. En este caso sería el tema, la especialidad a la que yo quiero abordar, las separaciones para poder hablar sobre, por ejemplo, las fases de ejecución, los paréntesis para aislar las variables más importantes y los asteriscos serían como para profundizar específicamente en este tema. Por ejemplo, ¿sí? Dice, actúa como un experto en metodología de investigación. Previamente yo pude haber investigado sobre cáncer de páncreas, veo cuáles son los artículos que me llaman la atención y entonces encuentro que ahorita en la actualidad lo más actualizado es las biopsias líquidas. Entonces yo le pregunto a la IA, actúa como un experto en metodología de investigación y le pongo aquí en oncología. He identificado una tendencia en el uso de biopsias líquidas para la detección temprana del cáncer de páncreas. Este es mi contexto y es mi rol. Luego le pongo entre corchetes, paso 1, resume los 3 hallazgos más sólidos en el área y le pongo entre paréntesis que la literatura va a ser hasta el 2024. El paso 2, identificar las principales limitaciones. El paso 3, propon 3 preguntas de investigación. Y el paso 4, que sería el formato, le estoy pidiendo una tabla en donde me divida los hallazgos sólidos, las limitaciones y la pregunta derivada, ¿sí? Otro, y me va a dar toda la información. Otro, por ejemplo, sería que yo soy una traumatóloga y veo que mis pacientes que están con estancia prolongada en el hospital con fractura de cadera presentan más complicaciones que aquellos que se intervienen quirúrgicamente antes. Y yo observo que estos pacientes pues tienen delirium y tienen dificultad para poder concebir el sueño. Entonces, mi pregunta
formulada sin saber más es en adultos mayores sometidos a reemplazo hay mala calidad de sueño, y entonces aquí con la pregunta pico me va dividiendo cuáles son las partes que tiene que investigar la IA, y de esta manera me va a definir, me va a cortar los términos, ¿sí? Me va a identificar variables confusoras, y también me puede validar si mi proyecto, mi pregunta de investigación, pues es factible, interesante, necesaria, ética y relevante. Otra manera de poder hacer este análisis de datos, y que está súper interesante, es por medio de IAs y utilizar un marco que se llama TrialSEP, en donde se han hecho ya varios artículos de investigación en donde meten en la metadata, ponen 3,000 artículos, y estos 3,000 artículos lo comparan con metodología Pico, en donde solamente tenemos 4 posibilidades de poder juntar las variables, y por medio de este marco TrialSEP se encontraron hasta 54 fragmentos de posibles protocolos de investigación y posibles preguntas de investigación. Entonces, esto pues nos está optimizando el trabajo. En un artículo realizado en el 2024, en donde se utilizaron 1,600 nuevos resúmenes de PubMed, pusieron a investigadores que han tenido publicaciones en factor de impacto, en poder analizar, en poder identificar cuáles son estos vacíos en la investigación para hacer nuevos proyectos, y le pidieron a la IA que realizara también este discernimiento, y encontraron que la IA mostró 25,665 nodos relacionados entre estos proyectos. Entonces, si se dan cuenta, es facilitar el trabajo del investigador, es optimizar el tiempo y poder identificar cuáles son estos proyectos de investigación que van a tener pues una mayor posibilidad de poder ser publicados. Al final, nosotros, como ya lo comentó el doctor David, no creemos que la IA nos vaya a poder suplantar, porque la inteligencia artificial únicamente analiza de manera masiva, pero el ser humano aporta ese contexto ético, ese juicio clínico, ese discernimiento entre lo que es factible y no, y ese contexto en el que estamos cada uno de nosotros. Entonces, bueno, en un momento les voy a poner en el chat un prompt que realizamos para poder hacer esta investigación. Yo utilizo DeepSeek, y si se fijan, mi prompt inicia con: actuarás como un investigador y asesor en metodología de la investigación clínica, con experiencia en diseños de estudios y publicaciones de revistas de alto impacto. O sea, yo soy el máster de la investigación, ¿sí? Y le voy a poner que quiero unas respuestas concisas, que quiero que sea riguroso, que no esté libre de especulación, y le pongo en mayúsculas que no realice ideaciones, alucinaciones, invenciones, que quiero referencias bibliográficas que tengan menos de 5 años. Entonces ya con esto le estoy dando a la IA la orden de que por favor no diga mentiras. Después de esto le digo cómo quiero que sea el tono, que sea claro, conciso, ¿sí? Que debe de responder un sí o un no, que debe de ser contrastable empíricamente, y le pido que también me ponga los objetivos medibles. Y entonces, la primera parte, esta fase 1, la IA me va a dar esta pregunta de investigación en forma de pico. Y entonces ya me dice, perdón, aquí me faltó decirles que la pregunta de investigación era identificar a las mujeres las complicaciones neonatales en pacientes que se encuentran con problemas metabólicos. Y entonces la población son gestantes con sobrepeso, la exposición es perfil metabólicamente sérico materno, la comparación son gestantes con índice de masa corporal normal con las que están anormales, y el resultado sería incidencia de enfermedades neonatales. De esta manera me hacen una pequeña pregunta de investigación, la justificación específica para ella, ¿sí? Y en la siguiente fase
yo le pido que me explore las tendencias. Ya que tengo una posible pregunta de investigación, le pido que explore las tendencias y la detección de vacíos en los últimos 5 años, que me haga un mapeo de tendencias, que me describa, que me la justifique y que me identifique cuál es el vacío principal en mi pregunta de investigación, que pueda ser, ya sea que no se ha preguntado esto, que no se haya hecho en una población específica o que no tengamos la suficiente evidencia para poder resolver esta pregunta. Y entonces me da esta tabla en donde me identifica las principales tendencias emergentes, la referencia, el vacío y la población contrastante. Yo me di a la tarea de revisar estas citas bibliográficas si son reales. La siguiente fase, yo le digo, tomando como base el vacío de la evidencia que me acabas de mostrar, por favor, transfórmame ese vacío en una pregunta de investigación. Primero la quiero en un formato pico, le doy la advertencia de que esta pregunta no se debe de resolver en sí o no y que quiero que me la refine específicamente cuál es el tema, en dónde se ha realizado también este tema, en dónde se ha investigado, cuáles son los principales resultados, en qué intervenciones educativas o clínicas se interesa esta pregunta de investigación, se busca una diferencia, una relación, una asociación, a qué tipo de pacientes de población se le podría realizar esta investigación y cuáles son las preguntas esperadas o las hipótesis con una pequeña justificación. Y me voy más allá, le pongo que quiero que me diga si es novedoso, si es ético, si es relevante. La segunda tarea que yo le voy a pedir es que me dé los objetivos y le voy a pedir que sean con verbos que están basados en la taxonomía de Bloom, que me dé objetivos generales, que me dé objetivos específicos y le pongo un ejemplo de cuáles son los verbos que yo voy a utilizar de acuerdo al nivel, ¿sí? La respuesta de la IA, que me la da en 17 segundos, es darme 2 preguntas de investigación posibles, me da la población, me da la comparación, me da desenlace, me da los objetivos generales, los objetivos específicos. Y ya para mi tercera fase, pues yo voy a verificar la congruencia y la estrategia de búsqueda, en donde le voy a pedir a la IA que me ayude para que mi búsqueda en PubMed, en UpToDate sea más óptima. Y entonces le pido que me dé palabras claves y que me dé los términos booleanos. Entonces, nuevamente, me pone las palabras clave, me pone estas palabras de texto libre y también me los da para que yo los copie y los pegue. Yo hice el ejemplo de copiar este primero, pasarlo a PubMed y con todas las especificaciones de mi pregunta de investigación basada en los vacíos que encontró la inteligencia artificial, encontré 13 resultados. 13 resultados de artículos que fueron específicos con mi pregunta de investigación, con mis objetivos, tanto generales como específicos. Entonces, esta es otra manera de poder identificar artículos médicos que se vayan pues acercando a la pregunta de investigación que tenemos en la cabeza, pero que a veces nos cuesta trabajo poderla sentar, considerando que menos del 20% de las tesis de nuestros residentes pues se pueden publicar porque en ocasiones hay muchas dificultades metodológicas, pues esta es una buena opción. Obviamente, concuerdo con lo que nos comenta el doctor David, que siempre debe estar como primera, como primicia, la investigación, la lectura y el juicio clínico, y ese pues únicamente se hace sentándonos y dándole una lectura consciente a todo lo que nos muestra la inteligencia artificial y lo que nos muestran las bases de datos. Agradezco muchísimo la oportunidad y pues en un momento les pasamos el prompt en el chat para que pues ustedes puedan jugar con la IA. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ari. Bueno, vamos si dejamos de compartir. Recuerden que al final vamos a estar recibiendo las preguntas un tiempo. Gracias. Bueno, voy a compartir.
Si se dan cuenta, bueno, para la preparación previa del seminario, nos reunimos con la finalidad de compartirles la propuesta de cómo lo hacemos y que en lugar de dejar de visibilizar o de alguna manera de satanizar el uso de la inteligencia, veamos de qué manera son las propuestas para realizar la inteligencia dentro de la tarea de investigación. Yo voy a hablarles un poco sobre el análisis y la síntesis de la información mediada por inteligencia artificial. Y bueno, en mi experiencia y a raíz de que nació este seminario, es cómo está transformado en realidad, en mi caso, práctica médica, pero en general la investigación científica. Pues existe evidencia que hay un incremento exponencial de la producción científica a raíz del uso de inteligencia artificial hasta el 75%. Y estas publicaciones se concentran en 3 de cada 10 sobre el área de la salud. Obviamente, pues esto nos refleja la eficiencia, la velocidad y sobre todo en áreas como pueden ser el análisis genómico, en el cual reduce el tiempo de meses a solo semanas. Algunas áreas de aplicación de impacto son el diagnóstico y la predicción, como les comenté, los datos genómicos, el diseño de nuevos medicamentos, el análisis de Big Data para estrategias frente a pandemias. Y bueno, entonces, ¿dónde la utilizamos? Se utiliza para potenciar, acelerar y automatizar diferentes etapas del proceso científico, como la hemos bien visto aquí. Una, pues, es para la generación de una pregunta, la búsqueda de información, pero en general para todo el proceso de investigación científica y que permita la mejora de la eficiencia. Entonces, no perder de vista que la arquitectura de un proyecto de investigación continúa fiel al método científico en sus diferentes fases, como aquí les presento esta estructura del protocolo, y por supuesto los pilares de la teorización o del estado del arte o la búsqueda del vacío del conocimiento deben mantenerse intactos, tanto en trascendencia, valor práctico, valor teórico y valor metodológico. Entonces, como la inteligencia es una herramienta, pues no vamos a transformar la metodología que ya tenemos existente, sino a impactar en la manera como se está generando esa evidencia y que se constituya una herramienta que eficientice nuestra búsqueda, nuestro análisis y que le permita al investigador automatizar estas tareas que son de repetición, ¿no? Y aquí tenemos alguna evidencia que nos permita demostrar que la IA no solo es un objeto de estudio, sino una herramienta que permite producir más y mejor ciencia. Hay, como ya hemos escuchado en las dos charlas previas, investigación al respecto publicada que ustedes pueden encontrar, donde se está convirtiendo la IA comparable al gold estándar en las revisiones sistemáticas, automatizando el proceso de búsqueda, de selección y de extracción de datos, en este caso para las revisiones, bajo los estándares Prismas. También aquí tenemos esta evidencia de este grupo que es eSport Working Group Report, respecto al uso de inteligencia generativa en la investigación, donde se aplica para revisiones sistemáticas, modelos de costo-efectividad y donde hay evidencia del mundo real de la inteligencia, hasta presentando un 93% de acuerdo con investigadores expertos al realizar esta evaluación. Igualmente en las áreas de educación y de investigación, pues hay una propuesta sobre que existe un avance más rápido en la tecnología y el uso de la IA que el avance que tenemos en la metodología científica. Sin embargo, pues también existe este rol que tiene la inteligencia en el papel de la salud
y en estudios de cortes, casos y controles y ensayos. Y como este artículo nos refiere que es publicado en el 2025, aún quedan espacios por llenar y como lo hemos visto a lo largo de estos dos charlas. Entonces, ¿la IA puede automatizar este proceso? Sí, nos permite filtrar en menor tiempo cientos de artículos, extraer información y obviamente reducir de alguna manera el error humano y estandarizar el proceso de investigación. Nos permite evidenciar datos y realizar el análisis de estos datos en grandes bases. Como comentaba la doctora Ariadna, podemos alimentarla con 10,000, 20,000 artículos y nos va a realizar, pues, dónde tenemos esos espacios de conocimiento. Y bueno, aquí puse esta frase que pues un poco aplica para lo que es la inteligencia, donde dice Charles Darwin que la ignorancia genera confianza más frecuentemente que el conocimiento, es decir, que nos mantengamos siempre atentos. No sustituimos el método científico, la observación, el espacio clínico donde nacen nuestras preguntas. Eso no lo puede sustituir la inteligencia porque los problemas reales que se tienen están justo en el campo clínico, justo en la investigación que se realiza en el día a día y donde nosotros en los pacientes estamos observando los problemas reales. Entonces, aunque pongamos el PROM específico, aunque realicemos las búsquedas, la realidad es que el comportamiento, como todos lo sabemos, del ser humano, pues no lo podemos sistematizar, ¿no? No sabemos el organismo biológico cómo se está comportando. Entonces, eso no lo debemos de perder de vista. El método sigue siendo el mismo. Simplemente la pregunta es, ¿cómo realizamos ahora investigación clínica asistida por esta herramienta que es en el día de hoy que como expertos investigaciones debemos visibilizar, no satanizar como les comentaba al principio? Entonces, bueno, esta es una propuesta que yo realicé y que comentaba con mis compañeros en la realización del seminario, que es compartir con ustedes, porque quizá cada uno tiene su propio método de cómo lo aplica en sus tareas de investigador. Y bueno, esta es una propuesta de cómo yo lo hago y lo puse en 6 pasos. Primero, realizar la búsqueda de la información a través de la pregunta. Analizar justo esas brechas, realizar la extracción de los datos, proceder a la redacción, generar el texto y siempre pues tiene que hacerse la revisión por el investigador y pues generar nueva búsqueda, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces en el paso 1 pues tenemos disponibles diferentes inteligencias, como ya comentaron, Elicit, Consensus, Notebook, y a partir de ahí, pues nuestra labor es realizar las preguntas y podemos utilizar a través de los gestores de referencias, pues los artículos que nosotros hayamos decidido. ¿Qué es lo que hace la inteligencia? A través de esto que le llaman chunk, pues realiza la matemática abstracta y cada globo de información lo va convirtiendo en diferentes textos y se almacena de la parte vectorial. Y aquí les puse este ejemplo que yo hice para esta charla en materia de justo uso de inteligencia artificial, utilizando diferentes artículos en Notebook LM, que si no lo conocen y aquí no se ha mencionado, pues lo pueden utilizar porque es una herramienta de Google que nos va a ayudar a estructurarlo y aquí pues les muestro el diagrama, cómo la inteligencia lo divide en diferentes conceptos y a partir de ahí pues subconceptos de manera que nos realice la analítica de los artículos que nosotros elegimos y que pues lo va a ir mapeando, ¿no? Por ejemplo, guía para personas autoras, reporte de manuscritos, mención en metodología, etcétera. Es una herramienta pues que está a la disposición, está abierta, se conecta pues con todo el ambiente de Chrome que ya conocemos. De ahí pues se extraen conclusiones masivas que también nos las presenta y ustedes van a ir observando que nos va señalando justamente el lugar donde se está tomando esa información y la referencia, lo que va a facilitar la ubicación
de la teorización que nosotros estemos trabajando. También pues es importante integrar las citas del marco teórico y tener un porcentaje, ¿no? Como comentábamos en el prompt de preguntas, no deben ser de más de 5 años previos, a excepción que se justifique la relevancia del uso de la literatura clásica. Y pues tener una visión detallada en el marco, que esto pues ya todos lo conocemos, simplemente aquí se los puse para ir poniendo como el paso a paso de cómo utilizamos la IA y cómo nos lo va presentando. En el paso 2, que es el análisis de brechas y síntesis, pues la inteligencia, una vez que nosotros lo alimentamos con el prompt, como ya comentó la doctora Ariadna, pues nos puede ir generando una variable nueva dependiendo de la necesidad que nosotros, ojo, hayamos observado como posible problema dentro del campo clínico o de nuestra área de especialización de la investigación, y a partir de ahí pues se van generando prompts secundarios o ampliando. El paso 2, ¿qué es lo que hace la inteligencia? Se ingresa el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, y el proceso pues es vectorizar la información, darle significado y contexto, y nos otorga un resultado. En la parte 3, ¿qué es lo que hace? A través del uso de algoritmos de reconocimiento de entidades nombradas, que le llaman NER, pues nos permite hacer esta mega clasificación de los metadatos. En lugar de hacerlo, hagan de cuenta, imagínense, bueno, en mi época era lo del los discos que metías para buscar artículos. Algunos otros de los que nos estén escuchando, pues recuerdan el Index Médicos. Ahora ya no se hace eso, siempre la IA lo está haciendo y nos permite tener las variables de resultados, los diseños y los diferentes estudios. Y eso nosotros pues lo podemos garantizar a través del prompt. Ya no tenemos que hacernos manual, o no sé, pues a alguien le ha de haber tocado hacer su tesis buscando artículos manuales, o todavía en irlo haciendo de bases de datos y con descriptores. Todo eso lo podemos ya hacer a través de las diferentes herramientas. Posteriormente se genera en el paso 4 la síntesis del texto, y obviamente en ese paso pues a nosotros nos corresponde irlo validando, porque el algoritmo lo que va a hacer es simplemente cruza variables, mapea los documentos, nos da un panorama global e identifica justo esas lagunas o vacíos del conocimiento a través de lo que nosotros hayamos alimentado. Igualmente, si tenemos duda con la generación del prompt, las mismas IAs generativas nos pueden ayudar a generar el prompt que sea seguro, que sea preciso y que nos evite pues errores en la información, pero nuestra tarea siempre va a ser hacer la verificación, ¿no? En el paso signo se redacta esta parte del estado del arte con los antecedentes, y la IA lo hace a través de este lenguaje grande, que es el LM, tomando la matriz de patrones de detectados, y ya nosotros vamos a tener como resultado un borrador. Ojo, esto es un borrador. Si nos vas a dar las citas hipervinculadas, y aquí pues les pongo esta imagen de los investigadores e investigadoras, donde se tiene que hacer forzosamente una auditoría del documento que estamos proponiendo, independientemente que hayamos utilizado el prompt más preciso, siempre debe haber esta auditoría, que es la parte humana, donde pues veamos que generalmente corresponde a nuestro posicionamiento, a nuestra idea, al problema que estamos tratando de resolver. Y aquí entra la parte muy importante que también pues se debe de visibilizar, donde pues puede haber contenido duplicado o mal atribuido, y evitar este tipo de plagio académico. Para eso pues aquí les puse una lámina con las diferentes herramientas. Ya la CID nos ha dotado de Turnitin, que es una herramienta muy buena, pero tenemos estas diferentes inteligencias y ahorita las vamos a ver.
Entonces, en síntesis, la introducción a este nuevo paradigma de la investigación mediada por IA va a integrar nuevos procedimientos. No debemos de perder de vista que el objetivo es generar investigación nueva, utilizarla como una herramienta y siempre se debe realizar la declaración de responsabilidad del autor y tener estas prácticas de valorar de integridad, de transparencia y hacer la declaración del uso desde una postura ética, eludiendo el plagio y siempre asegurando autenticidad. Entonces, aquí les puse otra cita que me parece muy importante y ad hoc para lo que estamos haciendo. Lo que conocemos apenas es una gota y lo que ignoramos es un océano. Entonces, ¿cuáles son los aspectos éticos que se proponen? No debemos satanizar la IA. O sea, ya existen posturas a través de los editores donde nos dicen que la regla del 30% se genere o no se debe existir más del 30% del texto que estamos utilizando. Siempre debe existir supervisión humana, quien revisa, corrige y valida la información y pues hacer la declaración. O sea, si lo utilizaste, tienes que declararlo. Si ustedes seguramente nos van a compartir experiencias donde están ya enviando los artículos y las mismas casas editoriales ya hacen el uso de inteligencia y hacen estas detecciones. Entonces, aquí les puse en esta lámina los diferentes herramientas que tenemos de inteligencia, que algunas ya se mencionaron, en las diferentes fases de la investigación o del desarrollo de la investigación. Por ejemplo, la búsqueda, el análisis, procesamiento, etcétera. Aquí les voy a poner, bueno, nada más se las puse ahí, ya sé que está un poco encimada, pero es para no dejarlas pasar, igual y le toman captura o no sé, se está grabando el video, pero me parecieron todas muy interesantes. Miren, las vamos a ir viendo, por ejemplo, algunas seguramente no las conocemos todos, en mi caso yo no las conocía todas y me parecen muy útiles. Por ejemplo, esta que se llama Julius, que nos permite hacer la revisión de la literatura y preparar datos y, por ejemplo, pues para nuestros estudiantes o para nosotros mismos que queremos tener gráficas más atractivas que las que nos arroja el SPSS, vean, ustedes alimentan con la base de datos, obviamente hay una opción abierta que nos da cierto número de consultas, pero aquí yo hice el ejercicio con una base de datos y nos va a ir dando tanto la interpretación como la analítica y nos va a ir sugiriendo qué utilizar. Otra es esta que se llama Lido. También nos permite organizar archivos. Ustedes les pueden poner PDF, un Excel y vean, está muy padre porque nos traslada esa información, por ejemplo, para los que hacen investigación cualitativa, ustedes lo alimentan con una entrevista, con a lo mejor un cuestionario y automáticamente se los va a pasar a Excel y les va además a ir codificando la información de acuerdo a las necesidades de las variables que ustedes tienen. Digo, a mí me encantó también porque a lo mejor ustedes pueden aplicar el cuestionario o descargan la base de un cuestionario electrónico y les va a hacer esta analítica sin estarnos rompiendo la cabeza. Este otro se llama Polymer, que nos va a hacer un dashboard interactivo y nos transforma datos, crea gráficos atractivas sin necesidad pues de tener sofisticadamente análisis. Miren, este es todo el tipo de, se llama Polymer, anótenlo y pues ya después las van a ir explorando, simplemente aquí en el seminario pues es irlos compartiendo y observen del lado derecho hice yo el ejercicio subiendo una de mis bases y nos presenta la clasificación de los datos, diferentes propuestas y nos hace análisis multivariados, etcétera. Digo, las gráficas están bonitas. Como les digo, aquí no va a sustituir el conocimiento técnico, porque obviamente para los maestros, doctores, la estadística, la matemática, pero nos va a ayudar para hacer la presentación de los datos e incluso pues la analítica, pero la interpretación siempre va a depender del investigador y el uso y la aplicación. Todo eso que ya sabemos sobre investigación no lo vamos a sustituir.
Otras herramientas que tenemos son para la escritura y la edición, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho hacer la redacción, mejorar el parafraseo, etcétera. Pues también tenemos este que se llama Connected Papers, que conecta los diferentes artículos. Igual se pueden ir alimentando, son artículos que ustedes hayan elegido o que los hayan tenido. Y vean, aquí nos va a ir haciendo el mapeo, que es un poco como lo que ya habíamos visto con el doctor David. También existe la versión abierta, pero cada uno de los artículos y la búsqueda que hayamos hecho nos puede hacer una revisión. A mí me gustó bastante porque igualmente ustedes pueden elegir las variables y nos va a dar la tabla de la revisión sistemática. Elicit, que pues ya vimos, nos hace algo similar, sin embargo tampoco es abierta y nos da un límite. Y aquí les puse en la pantalla porque pues obviamente nos está dando el nombre del artículo, la búsqueda y las variables que nosotros requiramos para una revisión sistemática con la metodología adecuada y los artículos pues más actuales. Esta que se llama Consensus, que pues también la han utilizado, hace algo similar. Les voy a terminar de pasar estas diapositivas. Science Space, que es también IA generativa, la podemos ir alimentando y vean, nos va a hacer este tipo que para nosotros es muy útil de revisiones de manera automática, de acuerdo a lo que necesitamos. Y no sé si ustedes conozcan Grammarly. Grammarly inicialmente anunció como traductor. Yo en algún momento lo pagué, ahí por ejemplo les pongo el artículo y nos sirve muchísimo porque aquí pues nos va a ir marcando en la parte abierta lo que se tenga que corregir y nosotros podemos aceptar o no las correcciones que nos tiene en inglés, pero además pues ya tiene integrada la IA generativa y donde nosotros pues podemos ir mejorando nuestro texto en tiempo real de lo que nosotros hayamos alimentado. Esta me gustó muchísimo, se llama Trinca, no sé si alguien la conozca, al rato me dicen, pero esta Trinca que no había escuchado, igualmente se alimenta con nuestro artículo y sobre todo se me hizo muy útil, por ejemplo, para nuestros residentes, porque ustedes van a meter su documento y ahí nos va a hacer la detección en un apartado donde tiene de referencias, donde nos dice, aparte del Journal Finder, nos va a dar esto que se llama Citación Checker Report. Y ahí nos va a presentar cuántas citas de las que nosotros estamos utilizando han sido retractadas. Por ejemplo, que estuvo publicada en este año y posteriormente el grupo de investigación se retractó. ¿Cuántas corresponden a revistas depredadoras o que estén duplicadas? Entonces, me gustó bastante porque si bien cuando ustedes hacen o meten un documento o metemos nuestro propio artículo para checarlo, sí nos dice el plagio, pero esta es más específica porque nos ayuda a verificar que realmente las citas que nosotros estamos poniendo son pues genuinas y están presentando un avance del conocimiento, digo, y eso podríamos hacer el ejercicio una vez hecho el prompt más preciso, verificar que tanto, se llama Trinca, vean, nos muestra el análisis de colores y bueno, entonces está muy bien. Es posible pedir un resumen a partir de un texto con el uso de la inteligencia. Y para esos resúmenes también les tengo estas aplicaciones. Se las voy a pasar ya rápido por cuestiones del tiempo. Se llama Resumen. Aquí pues la idea es que dárselas a conocer porque en realidad para cada una de las etapas vamos a tener una diferente herramienta que ya ha sido creada por ingenieros, por electrónicos, por programadores y que están a nuestra disposición para facilitar este proceso de investigación científica, ¿no? Tiene limitación. Este otro se llama WordToon. Bueno, ya se las paso. Writepool.
y Sonix, que incluso es para sonido y de manera automática, por ejemplo, si hacemos entrevistas nosotros grabadas, nos hace el análisis también. Entonces, estos son los pasos, es el modelo que les estamos proponiendo: búsqueda, análisis de las brechas, extracción, redacción, generación de texto, siempre la intervención y el posicionamiento humano, y nuevamente continuamos con el ciclo, de manera que nosotros como investigadores lo que estemos generando pues realmente sea nuevo, ¿no? No podemos saltarnos un paso del otro, independientemente que utilicemos los prompts, que utilicemos cualquier herramienta, siempre debemos de regresar a esta parte que es el paso 6, donde tenemos que hacer esa revisión, ¿no? Y recuerden, aquí se los puse en alerta roja: se debe evitar el plagio inadvertido, porque esto es como la ley, no nos exhibe el desconocimiento, por eso es importante hacer este tipo de seminarios y conocer las diferentes herramientas con las que tenemos. Evitar nosotros particularmente como investigadores la opacidad, ocultando el uso de inteligencia, y evitar las citas fantasmas. Por eso ese de Trica se los recomiendo, es el único que he visto que hace eso. Igual y hay otro, no lo sé. Entonces voy a cerrar con esta frase que dice: nunca veo lo que se ha hecho, solo veo lo que queda por hacer, que se me hizo muy bonita, de Marie Curie. Estoy a sus órdenes y les agradezco mucho. Esos son mis datos. Vamos a iniciar con las preguntas. Muchas gracias, doctora. Sí, vamos a iniciar con las preguntas. Tenemos poquito tiempo, pero hay bastantes. Por acá, Lenin Domínguez Ramírez del Cibior pregunta: una disculpa, ¿podría el primer ponente, el doctor Rojano, repetir cómo hizo su búsqueda en Clarivate? Hola, sí, nosotros como personal del instituto tenemos acceso a Clarivate a través de una plataforma con conexión institucional, y ahí tenemos la opción de entrar a Research Assistant y es una búsqueda en lenguaje natural. Tenemos la opción de exploración de tema y revisión sistemática. Entonces, entrando ahí, ya nada más ponemos la pregunta en lenguaje natural y ya nos contesta. Gracias, doctor. Por acá un asistente anónimo nos dice: ¿se ha evaluado la adquisición de alguna licencia para estas herramientas, Consensus, por ejemplo, para investigadores clínicos del IMSS, como en su momento se tenía acceso up-to-date a través de... no sé qué dice ahí. Bueno, ¿alguien sabrá algo por ahí? Si No, sea... contamos actualmente con Clarivate y es la base que nos ayuda. Bueno, por acá también es importante mandarles las felicitaciones. Gerardo Díaz Merino les manda felicitaciones y dice, creo que ya lo acaba de explicar, doctor, pero por si quedó alguna duda, ¿cómo ingresamos a Clarivate? Sí, de hecho, hicimos en el área un video para inscribirse o registrarse. Se los comparto para que se registren. Es una herramienta fantástica, nos da información resumida y en el momento. Entonces, les comparto el video. Muy útil, doctor, muchas gracias. Y por acá Gerardo Díaz pregunta: ¿qué tan ético, esto es muy interesante, es utilizar estos recursos como la inteligencia artificial en los procesos de investigación en alumnos de especialidades médicas en fases iniciales de su entrenamiento? Si quieren yo lo contesto. Como les puse, hay un posicionamiento, o sea, no se puede satanizar el uso de, sino más bien lo que está generándose, ¿no? Aquí el espacio es que lo que estoy generando realmente tenga originalidad, y eso es lo más difícil actualmente, porque ya no batallamos por la información. Ahora estamos del otro lado, tenemos a disposición mucha información. El alumno pues tendría que integrar esta originalidad, y también por eso les presentaba este tipo de herramientas para cada etapa, ¿no? Si el alumno está aprendiendo, pues yo me aseguro a través de estas diferentes herramientas, pues que las citas son originales,
porque justamente ese problema hemos tenido nosotros aquí en la delegación, donde el alumno pues pone un prompt específico y nos presenta un marco teórico, por ejemplo, y ni siquiera se dio a la tarea de leer o de entender o si existe una coherencia, y por eso precisamente en mi presentación inicié justo con la articulación del marco y mantener estos pilares de, pues, de originalidad, de precisión, contexto del problema. O sea, aquí el tema es, éticamente lo podemos utilizar. Lo que no es ético es no presentarlo y declararlo y tenerlo en un porcentaje pues correcto. Por eso también, y eso ya son posicionamientos internacionales de los editores de revistas científicas que, como ustedes saben, pues es quienes generan las guías de pues clasificar los tipos de estudios o los cuartiles, ¿no? O sea, no es un tema que sea propuesta de este grupo. Espero haber contestado. Y muy interesante, doctora. Por aquí tiene levantada la mano el doctor Paniagua. Doctor, nada más encienda su micrófono, por favor. Gracias, Shaula. Tengo primero una felicitación para la doctora Jiménez. Ella es un ejemplo típico de nuestros CAMIS que tienen que promover la investigación, promover los seminarios, pero además se enfrenta en un ambiente particularmente difícil, que es la Riviera Maya, donde hay muchísimos distractores que muchas veces se ponen antes de la investigación. El comentario que quiero hacer es que estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho. La inteligencia artificial es importantísima, nos ahorra mucho trabajo, pero también se comporta como un ladrón. Se comporta como un ladrón porque nos impide disfrutar la creatividad. Y esa es una parte sustancial en los estudiantes. Esto es como cuando uno tiene hambre y va y se compra un sándwich a Costco o lo peor en Oxxo, y sí, se le quita el hambre, se le sube la glicemia y todo bien, pero quien verdaderamente disfruta la comida no se conforma con eso, se conforma con aprender a cocinar, a seleccionar los elementos y todo lo demás. Lo que estoy diciendo es que hay gente que piensa solo en blanco y negro, esos estudios de Piaget de hace muchos años, en donde o sí o no, pero hay gente que disfruta la manera de pensar, que disfruta aprender lógica, epistemología, filosofía y hasta de ética. Todo involucra investigación. Por eso creo que es muy importante que el estudiante de investigación se familiarice con todo el proceso de aprendizaje de la ética, de aprender a disfrutar cómo se crean silogismos o formas de pensamiento aún más complejas, como son los repiqueremas o los centinemas, en donde verdaderamente se prueba la capacidad de conectar conceptos y crear hipótesis. Este es un punto muy importante, y una de mis recomendaciones a los estudiantes es revisar Alicia en el País de las Maravillas. No el cuento de Walt Disney, sino el artículo, el libro original de Lewis Carroll. Lewis Carroll era un matemático, además de ser clérigo y filósofo, y a estudiar los libros de cómo entender a Alicia en el País de las Maravillas, que nos va enseñando cómo se piensa y cómo se conectan conceptos en diferentes órdenes, cómo la mente aprende a jerarquizar el conocimiento, a crear conceptos universales, parciales, singulares, cómo discutir con alguien que está generando investigación, que está generando conocimiento, y darles a entender que la investigación no es una carrera de puntismo, de ver quién publica más y en revistas de más alto impacto, sino es un disfrute interno del conocimiento. Ese es el punto más importante para que aprendamos que pues hay muchos tipos de investigadores, investigadores que son abstractos en su conocimiento, como los que se dedican, el ejemplo típico de Bohr, estructura del átomo, o
biología aplicada a medicina, como fue el caso de Pasteur, o gente pues como los tecnólogos que se dedican a estudiar cosas de aplicación inmediata. Creo que los tres ejemplos son importantes, pero lo esencial de todo es que la inteligencia artificial sirve esencialmente para ahorrar tiempo, para hacer las rutinas que nos quitan tiempo, pero nos quita el placer de pensar. Creo que ese es el mensaje que nos han querido dar, creo que es el mensaje que yo entendí y creo que este tipo de presentaciones nos mueven a pensar, a cuestionarnos qué es realmente lo que estamos haciendo. Y lo que tenemos que hacer en instituciones como esta es generar conocimiento, pero que se concrete en algo. Felicitaciones, doctora. Doctor, ¿podría responder? Le agradezco mucho, me siento muy honrada de sus palabras, muy emocionada. Justamente lo que usted dice es la realidad. O sea, el reto ante nosotros como investigadores, como docentes y como nuevos formadores es no perder de vista la historia de la medicina, la ética de la medicina, y por eso en la presentación les ponía la parte ética, pero algo más importante es la filosofía y la epistemología de la investigación. O sea, esta parte de epistemología donde el aprender a pensar, a cuestionarnos, a generar nuestras propias ideas que vienen pues desde la época de Aristóteles, tiene que preservarse y no tiene que ser sustituida por la inteligencia. Y ese es el resto porque lo vivimos, seguramente ustedes concuerdan conmigo, con los alumnos cuando vienen a la tutoría y ni siquiera han leído lo que han escrito, simplemente copiaron y pegaron. Pero pues es el trabajo del día a día y tampoco podemos cegarnos a la realidad como no utilizar esta bicicleta. Simplemente debemos entender que debemos seguir ejercitando el músculo, la neurona, la sinapsis y que genere ese conocimiento, doctor. Pero totalmente de acuerdo con su postura. Muchas gracias, doctor. Tenemos muchas preguntas. Por acá me comentan que cómo compartirá doctor David, el video este que nos mencionaba de Clarivate. ¿Nos puede mencionar así rapidito? El micrófono, doctor. Y ya, perdón. Les puedo mandar un link, no sé si por medio de Sirel si se les pueda compartir el link para que lo suba a Drive y ya lo tengan. Ok, lo preguntamos a los ingenieros y si no, de todos modos, igual si me lo pasa y yo lo puedo compartir a los chats y ahí Excelente. los camis también lo pueden compartir a su vez a los demás. Muy bien. Por Sirelsis también sería bueno. Y luego preguntaban acá si pueden acceder a este seminario. Les pido por favor que me manden un correo y yo se los comparto con gusto. Mi correo es shaula, como mi nombre, s de sopa, HAULA, punto loaiza, arroba ins punto gov punto mx. Y luego, por acá. Sí, sí hay, pero a ver que los doctores le comenten. Laura González pregunta, ¿hay alguna herramienta para detectar la originalidad respecto al porcentaje de texto generado por IA? Esto también puede ser peligroso, pero ¿le pues pueden contestar, por favor? No sé si alguien quiera contestar, David. Adelante. Bueno, pues ya ven que les puse en la presentación una lámina. Hay diferentes herramientas. Grammarly nos detecta el plagio y también casi la mayoría de las que nos hacen detector de plagio también nos va a hacer el uso de inteligencia. O sea, en el reporte que se genera, Turnitin también, CopyLeaks, o sea, les puse una lámina, igual y en el seminario que le pidan a la licenciada Chaula, van a poder ver esas herramientas. Y lo único limitante es que hay cierto número de palabras o de consultas, no están abiertas, pero la CIS también ya nos dota de esa herramienta a través de los coordinadores de investigación que tienen abiertos, ¿no? Y en algunos casos las universidades también, pero sí existe. Gracias. Muchas gracias, doctora. Por acá le vamos a dar la palabra a la doctora Alicia Fuentes. Doctora Alicia, encienda su micrófono, por favor.
¿Sí está por acá? Si no, nos seguimos porque tenemos muchas preguntas. Ok. Mm, mm, mm. Mm, A la doctora Abril Arellano, excelente plática, gracias por ella. Me preocupa mucho el estereotipo de que la única evidencia válida sea la de 5 años para acá. ¿De qué evidencia sale? Bueno, eso está. ¿De dónde sale que sea de 5 años y no 6 o 3 años? Esos son los criterios internacionales. Cuando publicas en revistas de alto impacto, claramente son los criterios que ya tienen publicados los editores, los editores de revistas científicas, ¿no? Por eso ahí les puse también que puedes utilizar referencias que ya son base de tu temática, pero en un porcentaje igual que no exceda el 20%. Eso pues los que han publicado en revistas de factor de impacto, pues lo conocen. Muchas gracias, doctora. Luego por acá. ¿Tenemos acceso a Web of Science en el IMSS? Pregunta Witsi Saucedo. Sí, WebOpSign es un producto de Clarivate y tenemos acceso a esto. En el video que les voy a mandar, ahí viene cómo registrarse. Acá, bueno, preguntaban por la detección de plagio, que ya lo comentó la doctora. Luego por acá. Mm, 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 mm. Pregunta para el doctor David. Nos pone aquí Cristina Victorino. Además de las alucinaciones e información falsa, ¿cuáles son los sesgos que se pueden reproducir al usar estos asistentes? Muy interesante. Eh, Estos asistentes tienen la ventaja de que nos dan información muy rápida y cuando es realmente verídica la referencia, tienen buena calidad, tienen factor de impacto, están bien referenciados. El problema, por ejemplo, es de que tardamos más tiempo en comprobar que realmente las referencias existan o no. O, por ejemplo, como el ICID y Consensus, aunque hacen la revisión teóricamente de manera detallada, se han hecho estudios en los que se compara la revisión o la búsqueda de la literatura de manera manual contra la IA y se dan cuenta de que les faltan muchos artículos que no se identificaron y que se hubieran identificado de manera manual. A eso se le llama sensibilidad y tienen una sensibilidad del 39%. Entonces, dejan ir muchos artículos. Entonces, para una primera etapa está muy bien, nos hace una revisión. Y para quien no sabe, pues uno puede apantallar y decir, hice esta revisión sistemática y ya está, ¿no? Y mandarla como tesis, como lo que ustedes quieran. Pero ya cuando la analizan y la comparan con lo que debería ser, pues ahí tiene muchas deficiencias. Entonces, la recomendación es complementarla siempre con otra base de datos, en especial PubMed, que sigue siendo nuestro estándar de oro. Muy interesante. Por aquí hay una pregunta muy, muy interesante para la doctora Ariadna. ¿Cómo hacemos para hacer frente al dominio de las investigaciones del norte global que reproducen las IA? ¿Cómo podemos apoyar a la investigación latinoamericana? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque como refería, hay una desigualdad en Latinoamérica, en países de bajos recursos, porque hay poca información o hay pocos artículos que se pudieran encontrar con algún tema en específico. Como un ejemplo relacionado a enfermedad renal crónica, la mayoría de los artículos tienen poblaciones de hombres y de mujeres son muy poquitos. Entonces es uno de los ejemplos en donde sí podemos tener este sesgo ético. Por eso es muy importante pues que publiquemos, ¿verdad? En México, en Latinoamérica. Y relacionado con este sesgo, específicamente vi una pregunta que preguntaban por Trialset. La verdad es que es una inteligencia artificial que no he explorado a fondo, pero algunas de las sugerencias que se hacen es que se limiten bien las entidades, o sea, las palabras que vamos a tratar de como que de estandarizar y que hagamos categorías de menos de 20 para que
podamos tener menos sesgo de, como comentó el doctor David, dejar fuera algunos artículos. Pero nuevamente, nosotros apoyamos que la búsqueda directa o la búsqueda del ser humano, pues no va a ser suplantada nunca por la inteligencia artificial. No sé si se pudo contestar mi pregunta. Muchas gracias. Sí, doctora, gracias. Voy a hacer dos preguntas al hilo. Pregunta la doctora Eunice, ¿en qué apartado del trabajo de investigación se recomienda colocar la leyenda de declaración de uso de IA? Esa es una. Y los correctores gramaticales deben aclararse como uso de IA en las publicaciones. David contestó. Cuando ustedes envíen su publicación, dependiendo del tipo de revista, si es revista con factor alto, ya esto está automatizado, les va a ir pidiendo la declaración, así como te pide la declaración de conflicto de interés, te pide la declaración y obviamente si la usaste para traducir, la usaste para gramática, tienes que declararlo. Y creo que es la segunda parte, preguntaron otra parte. No, ¿en qué apartado, no? Creo que con eso contestaría. Que si el uso de herramientas de corrección gramatical también se debe de Sí, poner. también se tiene que declarar. Muy bien. Y por acá preguntan, ¿hay algún curso que recomienden para aprender a usar estas herramientas? Hay un investigador de la UNAM que da cursos de IA y pues hay muchos en línea. La realidad es que justo por eso nosotros elegimos este seminario, porque en lugar de opacificarlo, creo que como instituto debemos de tener una postura con respecto a la IA y la confluencia, por ejemplo, de maestros como el doctor Panagua, ir teniendo esta postura. Pero el curso, pues hay muchísimos disponibles en línea. Uno es específico, no se los pudiera dar porque yo no lo he tomado. En el caso de la doctora Ariadna, ella tiene maestría en tecnologías, pero pues hay muchísimos, o Google tiene incluso los abiertos, porque las IAs traen cada una su manual, lo puedes descargar o te da el video de la aplicación directamente en la página. Por ejemplo, de Trica trae la aplicación y tú lo descargas y el video y así cada una de las bases tiene como su manual de operación sin que tengas que estarlo pues pagando por un curso en realidad. Sí, sinceramente, las inteligencias artificiales se acoplan a las necesidades de cada persona. Entonces, como que cada uno tenemos nuestras predilecciones y yo la verdad, donde he aprendido más es en el YouTube. De verdad, hay muchísimos videos en donde te van guiando paso a paso y pues de dedicarle un poco de tiempo. Esto es de sentarse y picarle hasta llegar a una buena respuesta. Y ahí comentarles que los prompts son muy importantes, entonces una sugerencia anterior sería cómo redactar, porque a veces como damos por hecho que la otra persona, quien está recibiendo nuestro mensaje, está pensando lo que nosotros pensamos y suponemos cosas. O sea, cosas sencillas como el video, ¿dónde se va a compartir? ¿Cuál video? La grabación del seminario o el video al que se refirió el doctor Rojano. O sea, algo muy simple como eso, ¿no? Entonces, igual la computadora no va a entender, por así decirlo, lo que nosotros estamos tratando de decir. Es importante redactar muy bien los prompts para que realmente estas herramientas nos funcionen. Por acá, me dicen que repita mi correo. Sí, con mucho gusto. Es Shaula, como mi nombre, S de sopa, HAUDVLA, punto Loaiza, con I latina y con Z, @ims.gov.mx. Igual yo creo que si le ponen ahí Shaula, yo creo que sí les sale. Bueno, eso espero. Luego, por acá hay muchas preguntas, solo tengan un poco de paciencia y tenemos muy poquito tiempo. De hecho, ya se nos terminó el tiempo, pero vamos a dar unos 5 minutitos más. Doctor Miguel Cruz, si gusta, puede hablar, nada más encienda su micrófono y tenemos... Gracias, seré muy breve. Doctora Valeria y los ponentes, excelente tema. Y sí me gustaría mucho que a menudo escuchamos eh, eh, que la investigación, y decimos con mucho orgullo, no se ha hecho en el país o no se ha hecho en la Ciudad de México. Y no necesariamente tiene un buen fundamento. La inteligencia artificial, ¿cómo va a ser
para tener más precisión en las preguntas de investigación, que esa es la parte creo esencial, y los que hemos revisado artículos, vemos que puede ser un artículo razonablemente bueno con información importante, pero la pregunta de investigación antes de entrar a lo que es ya material y métodos, vemos que no tienen precisión en cuál fue su pregunta de investigación. Adelante, doctora Valeria, por favor. Muchas gracias, doctor Miguel, y pues siempre me da gusto saludarlo. Ya sabe que lo aprecio y sus comentarios pues totalmente a favor, ¿no? Por eso les decía, si estamos nosotros en el campo clínico, en la atención, en la especialidad de nefro, de inmuno, de pedia, pues los problemas están sucediendo con la población, o sea, no hay manera de que la inteligencia, y ya hay posturas sobre eso, sustituya lo que nosotros vivimos en las interacciones humanas y en los ambientes clínicos de lo que está sucediendo. Entonces aquí pues siempre debemos de mantener la alerta encendida para hacer esa curiosidad que comentaba el doctor Paneagua atinadamente. Si nosotros no motivamos la observación, la curiosidad, la generación de preguntas de los alumnos y pues obviamente de nosotros mismos como investigadores, de por qué está pasando, qué haría, se va a modificar, ahora cómo se va a realizar la ciencia con esta herramienta, pues entonces no estamos utilizando de manera correcta. Totalmente de acuerdo, doctor Miguel. Y gusto saludarlo. Gracias, doctora. Luego por acá, ay, creo que no sé si se desconectó el doctor, tal vez tuvo un problema, pero por acá le doy la palabra al doctor Carlos José Molina. Doctor Carlos, rapidito, tenemos poquito tiempo. Doctor Carlos, adelante, doctor. No se escucha. Creo que tiene un problema con su micrófono porque sí aparece que ya lo tiene abierto, pero no se escucha. Sí, creo que es su computadora, doctor. Bueno, mientras lo soluciona, le voy a dar la palabra al doctor Javier Cruz Guerra. Doctor Javier, por favor, encienda su micrófono. Doctor Javier, doctor Javier, ¿ustedes escuchan algo? Porque yo no. No, tampoco. Doctor Javier, de hecho me puso acá mensajito de que tenía levantada la mano y ahorita, no sé si tuvo algún problemilla. Bueno, entonces, al doctor Faudes Alvarado, doctor, adelante. Adelante, doctor Javier. Ya se escuchó. ¿Ustedes escuchan? Porque hace un momento sí se escuchaba, pero ahorita ya no se escucha, no sé. Bueno, entonces voy a seguir con unas preguntas que están acá para rápido tratar de responder todo, me parece muy importante. Soy el doctor Faudes Alvarado. Adelante, doctor, adelante. Hola, buenos días a todos. Una charla muy nutrida, siempre se aprende, se sigue aprendiendo. Tenía unas dudas conforme a una plataforma que he creado. Mi jefe de servicio me ha dado el link para poder acceder a esta charla, pero estoy buscando la validación y qué se debe de hacer. O sea, qué pasos, qué debo continuar para el desarrollo de esta plataforma. ¿Pero se refiere a un protocolo de investigación o se refiere a una investigación porque de entrada tendría que hacer No, es una plataforma digital que he creado desde cero con código puro, donde a partir de los datos capturados del paciente funciona como un copiloto médico para el seguimiento en la historia natural de la enfermedad. O sea, pues usted ingresa los datos y ahí le va diciendo, lo clasifica, lo estadifica y aparte analiza a todos los pacientes ingresados como una población. Es un poco complicado de explicar así de manera, pues, así como se lo estoy explicando ahorita, pero por eso justamente buscaba un poco más de
pues de validación de esto. Pues tal vez podría acercarse a la división, a la DIRIS, que es la maestra Carla, que es Carla Martínez Castuera, que tal vez lo podría orientar, pero de entrada, si estoy incorrecto, sí se tiene que hacer todo a través pues, de un protocolo de investigación, incluso para hacer plataformas. De hecho, nosotros el año pasado aquí en la coordinación hicimos esto que se llamó Evely, para justo lanzar proyectos y en parte de algunos proyectos fue una plataforma, por ejemplo. No sé si por acá ande alguien que le pueda complementar esta respuesta. Si no, de todos modos, con gusto puede acercarse a la coordinación de investigación, doctor, para poder guiarlo, con mucho gusto. Y ¿Eso sería en mi delegación norte? no, no, ¿En no, qué parte sería? si puede acercarse a la coordinación de investigación, la coordinación de investigación que está en Centro Médico, que es la que coordina Ah, toda la investigación que se hace en todo O el país. podría mandarte un correo, Sí, claro, Chaula, que te claro. mande un correo ya para que se identifique. Sí, doctor. Bueno, vamos a darle paso a una pregunta más, porque ya se nos está acabando el tiempo. Doctor, vamos a dar una última pregunta. Mm, mm, mm. Doctor Arturo García, ¿está por acá? Doctor Javier, pues no. Bueno, pues damos por terminado el seminario del día de hoy. No sin antes agradecer. El doctor David tiene levantada la mano. Doctor David, adelante. Sí, y ya para terminar mi presentación, quisiera hacerles una reflexión que hace un autor que se llama Haruki Murakami. Él es un autor pues, o escritor japonés que siempre ha estado nominado al Nobel de Literatura, pero nunca gana. Y él dice en uno de sus libros que para escribir una novela necesita un poquito de talento, pero necesita mucho enfoque, que es con lo que compensa su talento. Y enfoque se refiere a concentrarse, a desactivar notificaciones, correo, internet y disciplina. Entonces, y esto aplica no solo para escribir novelas, sino para desarrollo de algún proyecto que requiera un gran esfuerzo cognitivo, en este caso, los proyectos de investigación. Entonces, la recomendación es, los médicos residentes ya tienen el talento, solo tienen que enfocarse y hacerlo de manera disciplinada todos los días para llevar a su proyecto a buen fin. Entonces, esa sería mi recomendación para todos aquellos que se inician en la ciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora Valeria, doctora Ariadna. De verdad agradecemos mucho este tipo de iniciativa, este tipo de seminarios. Como les habíamos mencionado hace ya unos meses, también ustedes están en la posibilidad de mandarnos sugerencias de qué temas les gustaría que tocáramos en estos seminarios. Recuerden que estos seminarios son para la comunidad, son para todos nosotros, son para ustedes. Entonces es importante que se toquen los temas que les interesan y también si ustedes conocen a algún especialista, a algún investigador, investigadora que pueda darnos un seminario que ustedes crean que es una persona que con el nivel necesario para darlo y tienen el contacto, pues pueden acercarse yo les doy la disponibilidad de las fechas y con mucho gusto recuerden también que no importa que no sea una persona del IMSS, puede ser un académico de otra institución, incluso de otro país, como ya han visto que tenemos. Y pues nada, muchísimas gracias por el interés que tuvo el seminario. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la mañana. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.